viñetas. Ahí vamos. Entonces, vamos a destinar 2 clases en formato taller. El título que nos convoca es Cuerpo y Mirada en la clínica con púberes y adolescentes. Y lo vamos a plantear, vamos a ubicarnos con 2 o 3 textos de articulación teórica que vamos a usar hoy para ir... ¿Qué tal Luisa de Catamarca? Bienvenida. Vamos a utilizar 2 o 3 textos en profundidad, que le vamos a dar una vuelta, y quiero que me presten atención en las articulaciones que voy a hacer. Vamos a pensar algunas cuestiones respecto teóricas del cuerpo y la mirada, y por qué cuerpo y mirada. En principio también vamos a pensar un poquito qué pasa con la pubertad y la adolescencia. Todo esto en la clase de hoy con las puntuaciones teóricas. Y en la clase que viene le vamos a dar una vuelta todavía más lacaniana en profundidad de los 3 registros, y vamos a pensar juntos, yo les voy a comentar pequeñas viñetas para que pensemos juntos esta cuestión del cuerpo y la mirada bien clínica, cómo las podemos pensar en la clínica. Si vamos a tener esta base teórica con un poco la propuesta, ¿sí? Y ya la clase que viene vamos a... Y les prometo también que todo lo que vamos a hablar hoy, la clase que viene les voy a traer unos gráficos que también, una vez que veamos toda la parte teórica, los gráficos nos van a ayudar a ubicar esta articulación. Voy a hacer una articulación Freud-Lacan respecto de cuerpo y mirada. ¿Cuáles textos voy a tomar de Freud? Voy a tomar Introducción al Narcisismo y voy a tomar La Organización Genital Infantil. Introducción al Narcisismo de 1914 y La Organización Genital Infantil de 1923, pero que recuerden que es un agregado de 3 ensayos, La Organización Genital Infantil. Es un agregado muy posterior, porque está fechado en 1923, de 3 ensayos, y sobre la sexualidad infantil. Todos los textos de 1920 en adelante son textos nodales, porque están articulados a la segunda tópica freudiana. Y esto es, digamos, lo que exige a Freud revisar, rever, replantear los conceptos que viene trabajando desde el inicio: inhibición, síntoma y angustia, la doctrina de las pulsiones, cuerpo, narcisismo, idealización, identificación, todo este conjunto de la obra teórica freudiana fundamental, lo tiene que repensar en base a la segunda tópica, yo, ello, super yo, y los 3 puntos de vista dinámico, tópico, del aparato psíquico, ¿sí? Entonces digo, por eso son fundamentales, y por eso esta vueltita de tuerca, por eso tan específicamente la Organización Genital Infantil. Entonces vamos a pensar estos 2 textos para poder pensar el cuerpo desde el punto de vista imaginario simbólico y desde el punto de vista real. Por un lado, la cuestión del yo en ese armado imaginario y simbólico, y por el otro lado toda la cuestión pulsional, digamos, que muerde esa estructuración yoica, y que Freud la detalla puntualmente en todo lo que es la cometida en 2 tiempos de la sexualidad, ¿no? El primer tiempo en la infancia y el segundo tiempo en la reactualización edípica, pubertad y adolescencia, que justamente es el tema en donde nosotros vamos a hacer hincapié, la pubertad y la adolescencia. Entonces esta es como la base. Lo vamos a articular con Estadio del Espejo, con los 2 textos de Lacan del Estadio del Espejo, porque nos va a servir mucho para hacer este puente del
yo y de la vertiente imaginaria del yo, del cuerpo y de la vertiente imaginaria del cuerpo, que además tiene mucha consistencia con la mirada. Entonces ahí vamos a hacer una articulación sobre narcisismo, imaginario y las identificaciones, el yo, y vamos a llegar, no en la clase de hoy, pero sí en la próxima, y esta es una promesa, al objeto A. Vamos a ir desde el A pequeño, del estadio del espejo, vamos a hacer, yo sé que esto es breve y va a haber mucho, pero vamos a hacer ese camino de el objeto A, de llegar desde la identificación del otro pequeño, de la minúscula, a pensar después ese objeto A, causa de goce, causa de deseo, ¿no? Que es el camino, vamos a decir, de lo imaginario a lo pulsional. Bien, ese sería un poco el planteo, entonces. Dos textos fundamentales de Freud, que tienen que ver con el yo y con las pulsiones y la sexualidad, donde podemos ver el cuerpo en lo imaginario y en lo real. Y luego esa articulación, cómo la piensa Lacan a partir del estadio del espejo. Y ahí sumo, que lo vamos a ver en detalle ahora mismo, un poquito más adelante, cómo en las fases del desarrollo, o todo, vamos a decir, el recorrido que hace Freud de lo erógeno del cuerpo, Lacan le suma la mirada y la voz. ¿Sí? Mirada y voz. Fundamentalmente, la mirada articulada al narcisismo, la mirada articulada al narcisismo, que es de lo que nos vamos a ocupar nosotros en estos encuentros, y al inicio está en la prehistoria, por eso traemos introducción al narcisismo de Freud. Está en el inicio, vamos a decir, de todo este desarrollo sexual y erógeno, y como en el final del complejo de Edipo y de toda esta, vamos a decir, esta lectura que hace Lacan de las fases que presenta Freud como un poco más cronológicas y que Lacan le da esa vuelta lógica de constitución, pone en el final la voz, ¿sí? Como ese objeto. Entonces, entre los objetos oral, anal, fálico, clásicos, de 3 ensayos y que trabajamos respecto del postulado freudiano, ¿cómo sumamos mirada al inicio en el registro escópico y voz al final? Quiero decirles que oral, anal y fálico muerden el cuerpo, están en el cuerpo, en ese cacho de carne que se va a constituir como un sujeto, ¿sí? Lo oral es la propia boca, lo anal es lo propio del excremento. En cambio, mirada y voz son de afuera. Es la mirada y la voz del gran otro. Constitutivos. No porque Freud no lo tuviera en cuenta, porque fíjense en que desde Proyecto para Neurólogo, o sea, desde el inicio de la obra freudiana, antes incluso de primera y segunda tópica, desde el proyecto, Freud ubica la prematuración del nacimiento, el niño que necesita del auxilio ajeno, que si no muere, que necesita la acción específica, dice en el proyecto Freud. O sea, que ubica la importancia de ese otro que tiene que ejecutar la acción específica para que el niño viva. Pero esa acción específica no es enchufarle una mamadera. Tiene que haber ahí un lazo del cuidado de ese otro X, que puede cumplir esa función cualquier otro,
Pero ese es el otro de la pura dependencia para que ese niño no quede desvalido. Entonces esto es fundante. No quería empezar con esto, pero bueno, voy a ver si puedo volver y vamos paso a paso. Ustedes me van diciendo si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de cómo es la propuesta. Por eso les digo que la próxima vamos a traer el gráfico respecto de estos textos. Pero podríamos pensémoslo de esta manera, como si tuviéramos dos pisos, ¿sí? Un piso de arriba, que vamos a pensarlo en el orden del fenómeno, de lo que se da a ver, ¿sí? De lo fenoménico, y un piso de abajo que lo vamos a pensar estructuralmente. En el piso de arriba vamos a ver todo el desarrollo del yo freudiano, del yo de introducción al narcisismo. Vamos a ubicar ese texto en ese piso de arriba. Su Majestad el Bebé, todo lo que le significa, que es la lectura y la articulación que vamos a hacer. Y en el piso de abajo, digamos lo que estructura, lo que tiene efectos pero no se ve, que no está dado a la mirada, vamos a ubicar el texto de la organización genital infantil y ahí vamos a ubicar la mirada, exacto. A ver, hay un mensaje, esperen que los abro. Mirada y efectos, no se ve. No sé, María, no entiendo si es que no se escucha bien. Se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, digamos entonces que hay una parte en este gráfico que no lo tenemos ahora y lo van a tener la próxima, que ustedes van anotando. Vamos a hacer una parte superior, emergente, donde vamos a pensar lo fenoménico, lo imaginario, que vamos a articular ahí los desarrollos del texto Introducción al Narcisismo y del yo. Y vamos a pensar una parte inferior, donde vamos a ubicar la organización genital infantil, lo oral, lo anal, estas cuestiones pulsionales que van dibujándose en el cuerpo de lo real, en el cacho de carne, y ahí también vamos a ubicar en ese piso de abajo, en el inicio la mirada y en el final del complejo de Edipo, complejo de castración, la voz, con la intervención del otro. Por eso nos viene muy útil pensar el estadio del espejo, porque es voz y mirada del gran otro. ¿Sí? Bien. Este sería el planteo de lo que vamos a trabajar. Como ven, 3 textos, 4 textos, pero le vamos a sacar jugo y lo interesante son estas articulaciones. Pero antes de esto, como está ubicado todos estos desarrollos, los podemos hacer con el bebé, con el niño, con el adulto, con el joven. Lo vamos a hacer nosotros con púberes y adolescentes. Entonces tenemos que ubicar algo de la especificidad de la pubertad y la adolescencia actual post-pandemia, en lo que hay hoy, en el afuera. ¿Con qué púberes y adolescentes estamos trabajando? ¿Qué clínica? Es la clínica que hacen los sujetos con los que trabajamos. Que lo vamos a pensar no como algo cronológico, sino como ciertas cuestiones de tiempos lógicas, tanto la pubertad como la adolescencia. Pero no es sin lo cronológico y sin la edad, y sin el discurso social. ¿Qué quiere decir? Que hoy la pubertad está delimitada, la adolescencia está delimitada en ciertas edades, en ciertas cuestiones, definiciones que da
el otro social, en este caso, por ejemplo, el DSM, la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el entorno social respecto de quién es adolescente, quién es puber, etc. Desde esa perspectiva, fíjense en que la adolescencia, primero que pubertad ya no se considera una fase separada de la adolescencia, en este momento, sino que la adolescencia, digamos que va entre los 10 y los 19 años para la Organización Mundial de la Salud, y la pubertad sería el inicio de la adolescencia. Y lo ubican como el momento, digamos, inicial de la adolescencia, pero es el momento de la maduración sexual. Está articulado, digamos, que es puber cuando de lo que hablamos es de lo biológico, de los caracteres sexuales secundarios y la maduración sexual. Esto es lo propio social, ¿no?, del discurso social respecto de la pubertad. Ahora también hay una diferenciación que es novedosa también respecto de esto, de que entonces se ubica una diferencia biológica respecto de esa maduración sexual entre un varón y una niña, ¿no? Digo, la niña tiene una maduración sexual más temprana que el varón. Todo esto está extractado tanto en la Organización Panamericana de la Salud como en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué nos importa tener esto en el horizonte? Porque no son sin estas representaciones sociales y sin este discurso de nuestra época, que corresponden a cierta norma, que podemos pensar lo actual en juego. ¿Sí? Entonces, por otro lado hay una época, también esto es novedoso, que viene luego de la adolescencia, que se llama juventud, donde todavía no hay madurez, no hay adultez, digamos, no estaríamos en el mundo adulto, que ocurre hasta los 27 años. O sea, de los 19 a los 27 hay una franja, esto es estadística, normativa, pero es interesante para pensar estos cambios sociales que también repercuten, digamos, en las expectativas y en todo lo que se entrama respecto de lo que se espera de un adolescente. ¿Hasta qué edad vive en la casa con los padres? No es, no es algo que acabe, sino que esto continúa. Discúlpame, tengo Sí. una pregunta, Marcela. Dale. Si la adolescencia la ubica entre, ya sé, no importa, no es para agarrarse de eso, pero tengo pregunta, ¿no? Genial. Si la adolescencia la pone entre los 10, lo social lo pone entre los 10 y los 17. La pubertad no recuerdo qué dijiste. ¿En qué momento? Dice que la adolescencia es entre los 10 y los 19 y que la pubertad es el inicio de la adolescencia, o sea, entre los 10 y los 13, 14. Mira, porque también después cada uno tiene su propia, no experiencia a veces, ¿no? Porque por ahí hay niños, niñas que se desarrollan a los 9. Que se está dando mucho, Perfecto. Sí. Bien. Pero vos, ¿cuál era tu pregunta o qué te interrogaba? No, te digo, entonces, digamos, puber, entonces es un piso y digamos, en donde se apoya la adolescencia, como vos lo decís, Sí. Digamos. Es como un tránsito hacia, pero muy Exacto. cortito,
una preparación, digamos, ¿no? Digamos que, por un lado, no podemos no tomar la Organización Mundial de la Salud, porque es lo que Sí, hay ahora, que sí, normativiza y regla. No es eso el psicoanálisis o la lectura que podemos hacer desde el psicoanálisis, claro. pero no es sin eso, No es porque sin eso, también eso tiene un exactamente, peso. exactamente, Chicos, exactamente. ¿ustedes me ven bien a mí o aparezco congelada? No, bien. Listo. No, porque me parecía que por ahí estaba... Disculpa, Te entiendo, ¿hablaste perdón. Sí, hablaste de una franja entre los 19 y los 27 años? sí, que es la franja de la juventud. No lo digo yo, no me maten. Sí, 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 sí. Estoy sacando todo Sí, estadísticamente para que lo pensemos juntos, que no tenemos que solo hablar de Freud y Lacan. Hay que estar con la época y con los discursos que se entrecruzan y saber hacer con eso. claro. Finalmente no somos ciudadanos del mundo, ¿no? Exactamente, totalmente. Pero me interesa mucho que más o menos, porque estuve pispeando qué dice Colombia, qué dice Argentina, qué dice España, y más o menos todos tomaron estos números que son como generales y globales, de los 10 a los 19 y de los 19 a los 27. Más o menos, por ejemplo, Colombia es a los 26, pero más o menos aparece un nuevo término que es juventud, después de la adolescencia, y de esta adolescencia que concluiría a los 19, 20 en algunos lados, ¿no? Y que aparece esta juventud hasta los 27, 26 o 28, depende, pero más o menos son esas las franjas. Esto es cultural. La cultura es el lenguaje y es donde se ubica el gran otro abstracto, social, cuando nosotros crecemos y nos hacemos adultos. Ese gran otro primero es papá, mamá, tutor encargado que nos da la teta, la mamadera, ¿no? Digo, ocupa ese lugar. Luego, cuando aparece el colegio, el secundario, los profesores, ese gran otro va cambiando quién encarna ese lugar. Pero luego, cuando salimos a la universidad o cuando nos recibimos y vamos a un trabajo, digo, ya se va haciendo abstracto, es la sociedad, es lo que dicen, es la mirada en general, o sea, se entiende que digamos que son las reglas generales, ese lugar. Digamos que es el discurso social, el que funciona ahí como tesoro de los significantes. ¿Recuerdan eso del estadio del espejo? El lugar de gran otro como tesoro de los significantes. Pero eso deja de ser mamá y papá para volverse algo abstracto, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen y dicen, no, soy un desastre, no dormí nada y tengo que ir a trabajar. No, bueno, ¿quién dice que sos un desastre? Bueno, uno puede no dormir, ir a trabajar sin dormir, no pasa nada, ¿no? Y después el paciente dice, no, no pasó nada al final. Pero digo, hay algo ahí que tiene que ver con el super yo, que ya no es estrictamente papá y mamá y el Edipo, porque fuimos creciendo y fuimos pasando en otras instancias y otras esferas, ¿sí? Se va complejizando, se va haciendo cada vez más abstracto, por eso también es complejo con los adultos, porque no se puede ubicar rápidamente qué está en juego ahí en eso pulsional, ¿no? Es todas esas, como decía Lacan, esa selva fantasmática que me dijo, le dije en el trabajo, en la facultad, el otro, mi amiga, digo, todo eso que se empieza, ya no es la novela familiar, papá, mamá, la tía, el abuelito, sino que eso se empieza a complejizar con muchos actores sociales. Bien, entonces por eso sé que es controversial esto que traigo, pero no es sin esto. Digo, cuando viene un paciente de 5 años, de 12 o de 40, no es sin esta pata del discurso social, de la religión, del COVID, de las teorías conspiranoicas. Esto es lo que lo atraviesa. Por supuesto, además
de las identificaciones y idealizaciones de su pubertad y adolescencia y de su infancia, sí, sin ninguna duda. Pero cuando tenemos en el inicio esa maraña del bla, 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 va a traer todo esto, no es sin esto que está constituido. Creo que en el seminario 19, en el final, pero para la próxima se los traigo porque me gusta mucho esa cita, Lacan, y eso lo toma también Miller, habla de que finalmente el yo, y vamos a estar hablando todo el tiempo del yo, respecto del cuerpo, el yo es como un patchwork, como una colcha, como hacían las abuelas, de pedacitos de suéteres viejos que destejían y se reciclaban para hacer otra cosa, que era una colcha, con pedazos de retazos y de cosas viejas que se acondicionaban para una cosa nueva, que tenía un nuevo uso. Entonces un poco es ese patchwork, son esas voces, esos rasgos, pedazos, ¿sí? Un poco como las capas de la cebolla que decía Freud, pero un poco más ayornado a la idea lacaniana de lo fragmentario e ilusorio del yo, de esa ilusión de la unidad yoica. Eso es lo que me gusta de esa cita del seminario, de que verdaderamente pensamos, no, yo tengo este carácter, soy de tal signo, y hago tal cosa, y mi profesión es tal otra, ¿no? Tanto nombre, tanto yo soy, y no sé qué, no sé cuánto, y la realidad es que no, es como un cachetazo a la ilusoria unidad imaginaria. No, 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 no. Somos un resquicio de un montón de cosas. Ese es un poco el final del taller, la clase que viene, con esa cita que les voy a traer, pero también es el inicio con Introducción al Narcisismo, porque justamente es el primer texto que vamos a desplegar. Lo voy a desplegar rápidamente, con algunas articulaciones, no lo vamos a leer a la letra. Tengo el texto acá, pero no lo vamos a leer a la... Descuento, que es un texto recontra releído 20.000 veces, vamos a volver si hay alguna duda, pero les voy a contar un poquito el cuentito de Introducción al Narcisismo del recorte que yo quiero traer para trabajar esto. No vamos a hablar de los tipos de amor, de la relación de dependencia, no, vamos a hablar del yo, porque este es el camino que vamos a hacer. ¿Qué dice Freud en Introducción al Narcisismo? Dice Freud en Introducción al Narcisismo que en el inicio hay un ello. Este ello está plagado de pulsiones parciales, anárquicas, autoeróticas, PPAA, pulsiones parciales, anárquicas y autoeróticas. Es puro autoerotismo, no hay nada, no hay una por sobre ninguna otra, son todas puras pulsiones por sí mismas, anárquicas. Anárquicas quiere decir que no hay una que comande por sobre el resto, y todas autoeróticas. Ese es el puro ello en un momento mítico de la constitución del psiquismo, del aparato psíquico. De ese momento mítico del ello, una porcioncita del ello, solo una porcioncita, empieza a tener un vínculo polo perceptivo, un vínculo con el exterior. Y se va conformando una nueva instancia psíquica, dice Freud, donde las pulsiones parciales, autoeróticas, anárquicas, se precipitan, y ahí toma el verbo precipitar en sus dos acepciones. De precipitado, por ejemplo, el agua y el azúcar, si se juntan y se calientan, forman caramelo, hacen un precipitado, eso es un precipitado. De dos elementos completamente distintos, azúcar sólido, agua líquido, con distintas cuestiones naturales, se forma algo nuevo, el caramelo,
que no es azúcar, que no es agua, pero que está compuesto de azúcar y agua, pero que es algo nuevo, distinto. Eso es un precipitado. Entonces, se precipitan, que quiere decir que esas pulsiones, el agua y el azúcar, van a juntarse para hacer algo nuevo, ¿sí? Y además se precipitan en el sentido de la rapidez, o sea, en un instante se juntan. Entonces tiene esas dos acepciones. Se precipitan, dice Freud, en un nuevo acto psíquico, N-A-P, nuevo acto psíquico. Todo esto se los doy porque esto estoy leyendo en mi cabeza el gráfico que van a tener en el próximo taller, que va a estar muy lindo, no llegué a plasmarlo hoy en la compu, pero que tiene que ver con esto, y lo van a poder entender perfectamente. Ese nuevo acto psíquico, Lacan, nuevo. Ese es el Boesbad Solisverden, ¿no? Sí, digo, ahí Lacan hace una lectura de eso respecto del narcisismo y las identificaciones. Y ahí ubica la identificación como mecanismo, ese nuevo acto. Pero me gusta cómo Freud lo nomina como acto, que tiene mucho sentido con lo de se precipitan, como un instante, ¿sí? Que no tiene que ver con un tiempo cronológico. No podemos decir, esto ocurre cuando el niño tiene 3 meses. No es cronológico el tema. Por eso me gusta muchísimo que en el texto se pueda leer en Freud, ¿no? En tantos años atrás se pueda leer nuevo acto psíquico. Es en un acto, en un momento. Es un tiempo, ahí ya hay algo de el tiempo lógico en juego, que lo puede rescatar muy bien Lacan. Y ahí algo súper recontra importante para la lectura esto es una lectura, por supuesto, que es una lectura que yo les estoy proponiendo de esta articulación, una lectura posible. Ahí, en ese mismo nuevo acto psíquico, y en ese mismo momento se constituye cuerpo, yo y mundo exterior, en el mismo momento. Tiene la misma naturaleza. O sea, así como hay un cuerpo, por supuesto, es un cuerpo incipiente, un yo incipiente y un mundo exterior incipiente. O sea, se va complejizando. Exactamente, Diana, tal cual. Diana dice, como en el estadio del espejo, Lacan habla de la precipitación de Schoenfeld, tal cual. La palabra precipitación a mí me gusta mucho, este nuevo acto psíquico, son perlitas en el texto freudiano que siempre le encontramos una inusitada vigencia, incluso hoy en el 2022. Entonces, piensen esto también, a ver si me siguen. Si se constituye yo, cuerpo y mundo exterior, también se pueden perder. Eso es una. 2, si se constituye en un nuevo acto psíquico y en un momento ese cuerpo, yo y mundo exterior, es que antes no existía. O sea, este texto es fundamental para pensar. Autismo, paranoia, la demencia, las afasias, las enfermedades orgánicas, las pérdidas. Algo súper interesante que podemos pensar, por ejemplo, si tenemos un paciente, y ni hablar que no me estoy metiendo en neurosis y psicosis, en diagnóstico diferencial. Vamos a ver solo la vertiente neurótica de esto. Pero bueno, ya que estamos y que podemos ubicarlo ahí simplemente para tener, por lo menos interrogarnos o tener la referencia de, bueno, ¿y cómo se ubica entonces el autismo, la esquizofrenia, la paranoia, ¿no? ¿Cómo, pensando en esta constitución psíquica, propuesta por Freud, en 1914 en este texto? Que además es un texto que hace Freud rápidamente para un poco contestar
que él era el inventor del psicoanálisis y que el psicoanálisis no servía para atender pacientes psicóticos. O sea, justamente tiene que ver con un entramado de la época respecto sobre el alcance o no del dispositivo psicoanalítico y la transferencia y el narcisismo. Por eso aparecen un montón de cuestiones en este texto que tienen que ver con ciertas discusiones de la época y de lo que estaba sucediendo ahí con otros analistas y cierta clínica que querían, específicamente con esquizofrénicos, ¿no? Digo, ahí era un poco el entramado, pero no nos compete respecto de lo que queremos trabajar hoy, que es nuestro tema. Pero lo súper interesante, además, es para pensar tantas cosas de la pubertad y la adolescencia, porque todo esto, todo lo que estoy contando, que sucede y que está delimitado en Introducción al Narcisismo, se vuelve a armar después de la fase de latencia en la reactualización edípica. Todo lo que yo ahora vamos a contar que sucede entre el nacimiento y los 5 años, vuelve a jugarse de nuevo, pero con otras condiciones, con un sujeto activo. Pero todo esto, o sea, imagínense que estoy hablando que hay un momento después de la latencia donde se tiene que poner en juego de nuevo qué cuerpo, qué mundo exterior y qué yo, quién soy. O sea, es súper interesante pensarlo desde esta perspectiva, ¿no? De esta vuelta de tuerca. Bien, entonces hay un yo, un mundo exterior y, digamos, mundo exterior realidad, ¿no? Mundo exterior realidad, por eso después hay que pensar ahí la psicosis. Ahí mismo, después cuando veamos la organización genital infantil en ese mismo tomo, a continuación, creo, de la organización genital infantil, Freud tiene un texto que se llama Pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, porque tiene mucho sentido con todo lo que estamos trabajando. Si la realidad no es innata, sino que se constituye en un nuevo acto psíquico, se puede perder. Y también en la neurosis se puede perder. Y el problema no es que se pierda la realidad. El problema es, de acuerdo a la estructura, cómo se vuelve luego de esa pérdida. Entonces, eso me parece como central. Luego, digamos que hay un cierto desarrollo hasta que acontece complejo de Edipo, complejo de castración, y como residuo como del sepultamiento del complejo de Edipo, aparece una nueva instancia psíquica, el super yo. Ese sería como el cuentito, digamos, del piso de arriba. Pero, en el mismo instante que se instaura cuerpo, yo y mundo, digamos, que hay de soporte en el piso de abajo, ¿no? Lo que habíamos pensado en el piso de abajo, lo pulsional, digamos que hay primero que nada, mirada, primero mirada, que es toda esta cuestión narcisista, y antes de la mirada, así como arriba, antes del yo, hay ello y pulsiones parciales autoeróticas, digamos que antes de la mirada está el autoerotismo, ¿no? Por supuesto, primero el autoerotismo. Bueno, la mirada que se juega con este narcisismo de la constitución yoica. Y entonces allí sí, ahí vamos a empezar a poder desplegar lo particular de cada sujeto, de cómo fue vivenciando la etapa oral, para seguirlo a Freud en ese texto sádico-anal, que era la propuesta freudiana, y la fálica.
allí, ¿qué significa cómo lo fue vivenciando? Bueno, digamos que ponele lo oral, nace un hermano. Bueno, va a tener determinadas consecuencias respecto de ese bebé. Digamos que la madre queda embarazada, por decir algo. Bueno, ya no tiene leche, no puede, lo tiene que destetar. Entonces, digo, va a haber ciertas, no es lo mismo si son gemelos, si es un niño solo. No es lo mismo si cuando está pasando esa etapa pierden la casa, el padre muere, se tienen que mudar, van a vivir con los abuelos. No tengo la menor idea. Y eso será parte de su novela familiar y de cómo se inscribió en esa red, en esa historia, pero en lo singular de cómo fue viviendo su etapa oral. Entonces, bueno, digamos que hay un cuentito que va acompañando esas sucesivas fases. Entonces, de acuerdo a cómo fue, vamos a pensar con Freud, esto es bien Freud, sí, de acuerdo a lo que fue pasando, hubo fijaciones, puntos de fijación, o no en cada una de esas etapas. ¿Y por qué esto es recontra importante? Porque cuando las pulsiones quieren descargarse, si encuentran el camino cerrado, ¿qué dice Freud? Que van a buscar, hacen un camino regresivo a puntos de fijación, puntos pulsionales de fijación. Por eso es tan importante esta etapa. Estamos en el meollo de la cuestión. Finalmente, Lacan le agrega la voz. Ahora, quisiera hacer, esto también lo voy a poner en el gráfico para que sea súper claro, en la próxima, se los prometo, van a tener el gráfico. Así también le pueden sacar foto en la pantalla y que les va a quedar como mejor cuál es la idea de la articulación de estos dos textos que estamos forzando esta articulación, porque son dos textos de años distintos que además le estamos metiendo Lacan, pero bueno, es una exigencia para darle como una vueltita. Hay algo súper interesante respecto de cómo no es nuestro tema la voz, porque sería como demasiado, solo nos vamos a detener en el yo, el narcisismo y la mirada, pero solo lo enuncio, y los dejo acá simplemente, que Lacan piensa el registro del sadismo y el masoquismo con la cuestión de la voz. Entonces, ¿qué hace Lacan? No solo incluye mirada y voz, sino que separa lo sádico-anal, que para Freud estaba junto, en una fase sádico-anal. Entonces, Lacan separa lo sádico-anal, deja la fase anal, ¿sí? Y la modalidad de objeto del excremento, perfecto, y eso sádico, ¿sí? Lo articula al registro invocante y la modalidad de objeto voz. Y allí va a tener dos cuestiones respecto de esa voz, que las vamos a ver solo por arriba. Es súper interesante el tema también. Por ahí si tenemos un chiquito más de tiempo, le vamos a dar una vueltita, pero ya como estamos en el yo y el narcisismo, no quiero irme al super yo y la voz, pero bueno, me parece que si lo tenemos acá y está tan claro, por lo menos como lo intento articular, por lo menos para que quede el enunciado y después si hay alguna pregunta lo volvemos a abrir para la próxima, aunque no sea el tema, pero vos, super yo y cómo se articula para Lacan en estos registros pulsionales me parece que es interesante. Entonces, Lacan piensa el registro del sadismo y el masoquismo en la voz. La voz
como soporte, la voz, siempre es del otro la voz. Y la mirada también es del otro, que es lo que dijimos al inicio, mirada del otro, voz del otro. Entonces dice que la voz es soporte, escuchen bien, del deseo del gran otro. La voz es soporte del deseo del otro. En cambio, en el registro anal, que deja solito, porque vieron que Freud era sádico anal. Entonces Lacan dice, no, lo sádico tiene que ver con la voz, el super yo y soporte del deseo del otro, la D minúscula. Y en el registro anal de la constitución subjetiva dice Lacan, lo que está en juego no es el deseo del otro. ¿Qué es lo que está en juego? Si no es el deseo del otro. ¿Se animan a pensar conmigo qué puede ser si no es el deseo del otro? Del gran otro, ¿no? ¿Alguien que se anime? Las pulsiones. Carlos, la demanda. La demanda. Exactamente. Y está muy bien porque el niño responde con su caca, o no, y es retentivo, con su rebeldía. Entonces, el registro anal en la constitución subjetiva está determinado por la demanda del otro. El excremento se relaciona con la D mayúscula, demanda del gran otro, y la voz como objeto pulsional, los pensamientos, la conciencia, se relaciona con el deseo del gran otro. Lo podés repetir porque justamente ahí la articulación es deseo y la demanda, ¿no? Y vos lo... Por ahí podemos ver un poquitín necesidad, demanda y deseo, que es como lo articula él. Esto lo tiene súper recontra trabajado en el seminario 11. Sí. Pero muy trabajado en el seminario 11. Esto que les estoy contando es del seminario 11, específicamente. Hay algo respecto del registro anal que él pesca, Lacan, que no es de lo sádico, que no se juega de lo sádico. Digamos esto, es mucho más común escuchar a los pacientes torturados por la vocecita de la cabeza, que ahí sí hay una cuestión sádica en juego. No, soy un desastre, ¿cómo puedo ver? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero todo el tiempo, pacientes con análisis y demás, tipo, qué vaga que soy, no hice nada en todo el fin de semana. O, ¿no? Digo, hay algo de este martirizarse, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, pero que lo porta una voz, que no es cualquier voz. Es la voz del de ese otro significativo para mí. No es que cualquiera que diga cualquier cosa me atraviesa. Ya todas estas articulaciones que estamos haciendo es sobre lo real y sobre estas pulsiones ya con la vueltita de Lacan, porque dijimos objeto causa de deseo, o puede ser de goce, o puede ser hablando de la demanda, ya estamos hablando de
los objetos parciales del objeto A en tanto objeto parcial, cómo ahí se va configurando. Ya entramos de lleno en toda esta parte de abajo, que es el cuerpo pulsional, el cuerpo erógeno, que se va constituyendo a la par del espejo, del de arriba, que fuimos pensando juntos con Introducción al Narcisismo, con la realidad, con el mundo exterior. Y en este contexto tenemos que ubicar la pubertad y la adolescencia. Lo que sí podemos decir así de entrada y en este contexto es que la pubertad no tiene mucho del piso de arriba y tiene mucho, mucho, mucho del piso de abajo y en silencio. Hay mucho pulsional en juego, mucho hormonal, mucho, pero todo sin mundo exterior, sin lazo social, es todo como para adentro. Por eso en la pubertad se juega todo ese piso de abajo, casi como al 100%. Se las tiene que arreglar el pibe o la piba, inventarse cosas, algo por ahí mira de afuera como para agarrarse e ir armándose un cuerpo imaginario para salir a la vida con otros y tener más o menos un cuerpo presentable, pero un poco, qué sé yo, los olores, los cambios, el dolor de rodillas, el cambio de voz, los granos, el pelo, lo desgarbado, el no encontrarse, la menstruación, la polución nocturna. Uf, ese cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que además solitario, a quién le pregunto, con quién lo hablo, quién sabe, esto me pasará a mí, ¿no? Es hasta como un momento medio loco constitutivamente. El duelo, por ni hablar, y no, muy bien Benjamín, ni siquiera tomé en cuenta que además de todo tenemos que perder la infancia, nuestro lugar, y otra cosa que dice Freud, los padres, ¿no? Aparece toda esa etapa donde papá era un héroe que me iba a salvar la vida y después ya lo tengo que empezar a descalificar cuando viene la adolescencia. Digo, todo ese trabajo que también es perder ese lugar como hijo de esos padres y esa autoridad de los padres hacia mí, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una pacientita que venía como loca y, ay, cuando mi mamá se entere. Y yo le decía, ¿cómo se va a enterar tu mamá? Y se quedaba como, ¿y quién se lo va a decir? Yo. ¿Y por qué se lo dirías? Digo, hay algo ahí que todavía viene en automático de papá y mamá, todo lo saben, todo, 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 todo. O sea, al final ya van a saber, se van a dar cuenta, y poder empezar a trabajar lo público, lo privado, lo propio, lo de papá y mamá, toda esa separación, porque no es solamente la pérdida del cuerpo infantil, es la pérdida de la infancia, del lugar narcisista respecto de esos padres, del cuidado. O sea, hay un montón de pérdida en juego, pero también del amor de esos padres, ¿no? Con todo lo que implica la... Es un momento dificilísimo. Yo creo mucho más la pubertad que la adolescencia, pero mucho más, crucial, digamos así, me gusta esa palabra. Es un momento subjetivo crucial, que todos nosotros preferimos como olvidarlo. No, no hay mucho recuerdo. Fíjense que cuando viene paciente adulto prácticamente no habla nada de la pubertad. Y si uno tuviera un paciente puber, son pacientes que no hablan nada. No hablan, no hablan, vienen como todos apretados, hasta que, ¿no? El despertar de la primavera y aparece un adolescente, así, como del niño, y todo lo que sucede en la pubertad queda como, mejor de eso no se habla. No hablan ellos,
no hablamos nosotros, nadie habla de eso. Uno no sabe muy bien qué hacer con un puber. Si juegas, si dibujas, todavía no digo, hay algo ahí. Y la adolescencia totalmente, como dice Lu, la adolescencia está más del lado de lo social y de los pares. Pero básicamente tiene algo fundamental que es tomar la palabra, que no es la voz del otro, tomar la palabra es mi propia voz. Tomar la palabra es importantísimo. No, esto yo no se lo puedo decir a mi mamá. ¿Y qué pasaría si no? Y me pongo a llorar, o me va a decir que no, me va a sacar cagando, o si le digo esto, chau, me va a hacer un quilombo. Digo, hay algo de esto que si yo le digo esto a mi mamá, no, ni en pedo le digo esto a mi vieja. Digo, hay algo de esto que se pone en juego, de si le digo, no le digo, cómo se lo digo. Puedo pedir, ay, al final se lo dije y no pasó nada. Digo, hay algo de esto en juego respecto de tomar la palabra. Y lo segundo, con la salida al mundo exogámico. Pero Benjamín, lo que significa la salida al mundo exogámico y lo que significa la exogamia es el acto sexual. No el incesto endogámico, sino la posibilidad de, ¿y qué significa? Que puede ser madre y padre, porque ya hay una maduración sexual, como decía la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué significa el acto sexual? Significa que que van a aparecer dos cuestiones ahí centrales que son con quién me identifico y de acuerdo a con quién me identifico, cuál va a ser mi elección de objeto. Bueno, y dejar de ser hijos, totalmente. Igualmente, en las neurosis, todos somos hijos. Digo, en el sentido de que cuando viene un paciente, viene con esa historieta de... Es siempre como un proceso y un trabajo esto de correrse de ese lugar, pero digo, tengo pacientes adultos que por ahí tiran algo así como de hijo, ¿no? No es tan sencillo dejar de ser hijos. Y no sé si habrá que dejar de ser hijos. No me parece que ese sea el problema. Porque a la afiliación, digo, hay algo que está bueno que exista y que esté, de algún lado vengo, no me trajo un ovni. Digo, alguna cosa tengo que poder armar respecto de la familia. Sería, soy hijo, pero puedo tener mi voz propia. Digo, algo de este orden. No ser más hijo. Entiendo igual que es como una frase respecto de no ocupar ese lugar. Bueno, ahí está. Esto tiene más sentido. Apropiarse del apellido en el sentido de hacer uso de, o de ir más allá de. Sí, totalmente. Por ese lado sí. Hacer uso, más que dejar bueno, no quiero saber más nada con vos, no quiero tu plata, no necesito tu ayuda. Esa tampoco es una salida exogámica, porque todavía lo estoy dejando a papá o a mamá, tutor encargado en ese lugar del todopoderoso. Bien, Diana, es interesante, ¿no? Desidentificaciones como restitución subjetiva. Exactamente. Hay algo de, ¿saben qué? Más que del robo y del don, sí, pero tiene que ver con eso. Igual está bien la lógica de lo que dicen. Tiene que ver con algo de poder apropiarse. Digo, ¿no? Poder jugar esa carta con mi singularidad, ¿no? Hacer de ese apellido lo propio, no el apellido de mi padre. Exacto, Luciano, hagamos lo que hagamos,
siempre seremos hijos. Exacto. Doltolo decía como el momento en que el discurso de los padres deja de angustiar a los hijos y pueden empezar a hacerse cargo de su propia palabra y lo que esto implica. Exactamente. Y me gusta esto, bueno, me gusta Doltó, pero me gusta esto del discurso de los padres, porque el discurso de los padres, chicos, no queda en los padres. Esto se desliza. Y después va a decir lo que dicen en el trabajo, lo que dice la televisión, el discurso social, y hay que vérselas con esos discursos, ¿no? En general siempre hay uno que marca la norma, ¿no? De esto hablamos mucho ahora con las cuestiones sexuales o la heteronorma. Bueno, siempre hay un grupo que marca la norma. Y yo cómo me ubico respecto de esto. Bueno, ni hablar del factor económico, por supuesto. Todavía, sí, sí, sí. También me encantan todos los aportes. Dayana dice también un aporte de Manoní. O sea, les está resonando todo lo que estamos hablando, les está resonando que era un poco problematizar esto para cuando uno tiene un papel. A ver, no es que, bueno, somos psicoanalistas, la tenemos re clara, no, hay que lidiar con esto, que no es tan sencillo, porque además somos sujetos, fuimos pobres adolescentes, somos hijos, vinimos de padres y madres y tuvimos familia, y todo esto también hay que resolverlo en lo propio. ¿Sí? Muchas veces esto hay que resolver, muchas veces no, siempre hay que resolverlo en lo propio. Pero esto nos lleva también a hacer algo, a escribir, a aprender, a leer, a articular y a lo que estamos haciendo hoy acá. Pero bueno, algo en todo esto, respecto de las identificaciones, la elección de objetos, y no me quiero meter, ya dije, con psicosis y neurosis, y no me quiero meter específicamente con las cuestiones de género, porque ya con lo que estamos abriendo es un montonazo para pensar y realmente sacarle jugo, ¿no? De poder pensar alguna viñeta, vamos a trabajar en la próxima algunas chiquitas como para ver, y esto en la clínica, ¿cómo? Pero, por ejemplo, para que se den una idea, un pacientito de 11, con mucho bullying en la escuela, pero mucho, con alguna cosa media, era un puber, pero en un cuerpo, había como algo aniñado, y entonces venía con muy poquito lenguaje, con muy poquita tomarla, muy en la pubertad, digamos, muy oloroso con los pelos, muy puberal en la extensión de la palabra, es con algunas cosas muy infantiles, lejísimos de algo adolescente. Pero, y esto ocurrió hace un montón, chicos, pero un montón, veníamos con el celular y entonces en el celular poníamos, él me decía, poné YouTube, porque los pibes, también esto tienen que tener en claro, que las redes sociales tienen que ver de acuerdo a qué redes sociales, qué edad de chicos están atendiendo. Si hoy es TikTok, en algún momento Snapchat, o en ese momento YouTube, ¿no? Los que querían, todos los púberes totalmente captados por YouTube. Entonces el pibe me ponía en YouTube una escena, en la sesión, mirá, encontré esto, y me mostraba una escena en la sesión que era una de las tantas pedacitos, no eran las películas enteras, de Martes 13, de Jason, creo que es el protagonista. No soy fanática de esas películas, pero bueno, con los pibes tenés que ayornarte y ver algunas de estas cuestiones. Pero había una, no sé de lo que estoy hablando porque no la vi la película, pero sí la escena que traía a la sesión, que era una escena de un acantilado, la madre cayendo, y él si le soltaba la mano no, y la madre caía y moría. Y esa era la escena repetida, era la muerte de la madre. Era la muerte de la madre, y le causaba gracia, le causaba mucha gracia. Bueno, esto trabajamos un montón,
pero digo, los recursos que tienen los pibes con estas cuestiones, aun cuando no tienen todavía palabra. A veces es dibujando, atendido a otros, por ejemplo, jugando a un juego de rol, o al Fortnite, o al Minecraft, o sea, con distintas cuestiones, y donde se jugaba esto en el juego de video. Y muchos años antes, pero muchos años antes, en la prehistoria de las redes, no existía ni TikTok, hubo yo atendía en esa época de la prehistoria. Por ejemplo, una pacientita venía llorisqueando diciendo que la madre no la dejaba ver, no sé, suponete, ¿no? Floricienta. Porque, y todos los compañeros veían Floricienta. Y ella era la única estúpida que no veía Floricienta y no tenía tema de charla al día siguiente. Entonces quería saber si yo le podía mirar Floricienta y hacerle un resumen, para darle letra, porque ella no quería quedar mal, como que era la única bebé de 10 años que la mamá no la dejaba ver Floricienta. Pero digo, por eso hay estas cuestiones donde se juega un poco de lo sexual, la mirada del otro, el cuerpo, lo social, los pares, donde el pibe todavía está, pero no está, es niño, es puber. Entonces, eso todavía dificulta más, y después vamos a pensar juntos, bueno, ¿y qué intervenciones posibles? ¿Qué hacer con estos pibes? ¿De qué manera intervenir? ¿Se juega con estos pibes? Bueno, con lo que haya. Si hay que jugar, hay que jugar. Se trata de hablar. ¿Es necesario el celular? Si el pibe juega y trae un video de YouTube, y veremos video de YouTube. Y si trae a Elegante, y bueno, veremos la canción de Elegante. ¿Qué sé yo? No sé, de lo que fuera. Y si me hace la coreo del TikTok, del último, y bueno, haremos la coreo, me la tendré que aprender, y trabajaremos respecto de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué se juega en el consultorio? ¿Qué le oferta un analista a un puber o a un adolescente? Su voz, ¿no? Su propia Su voz. voz, su mirada también. A veces uno tiene que armar algo a su palabra, el afuera de la familia, y ¿sabes qué también? El lazo del... Che, ¿será así? Porque mirá que yo vi que había otras maneras, ¿no? Por ejemplo, bueno, la construcción de despliegue fantasmático, Dayana, es un montonazo, pero es un re tema, porque de eso estamos hablando. El fantasma es sujeto y objeto, y hoy en toda la clase estuvimos hablando de que en la infancia los objetos se juegan en vivo y en directo, pero en la pubertad y en la adolescencia los objetos empiezan a jugarse vía el fantasma, la fantasía. Se empiezan a armar en la fantasía. Sí, todo esto, la transferencia, sí, por supuesto que hay transferencia. Se pone en juego, yo apuesto a la subjetividad del paciente. ¿Y quién dice eso? ¿Y vos qué pensaste? ¿Y qué te dijeron tus compañeros? Le abro. La mamá viene y me dice, se sacó malas notas, Marcela, a ver, trabajá para que se saque buenas notas. Yo jamás voy a decirle, mira, sentate, tenés que sacarte buenas notas. No, yo voy al sujeto directamente. Después veo cómo trabajo con la madre. Hay algo respecto de atender púberes y adolescentes, para quienes atiendan púberes y adolescentes o quieran incursionar en eso, que es un paquetón que viene con la familia. O sea, no hay alternativa, porque además la familia paga el tratamiento. Entonces, hay que estar ahí, digo, con las entrevistas a papá y mamá y armar una estrategia. A mí me resulta muy útil
cuando trabajo con jóvenes y adolescentes, con los padres, yo los trabajo mucho con los papás, los convoco, y me resulta súper, súper útil reenviarlos a su propia pubertad y adolescencia, como hicimos hoy en el taller de hoy. Hoy en el taller estuvimos tocando puntos que nos reenvió a nuestra propia subjetividad, ¿no? Pasamos por ahí en algún momento. Bueno, algo de esto yo trabajo con la familia. Se trabaja mucho con la familia, totalmente, total. A veces, por ejemplo, yo acuerdo con el puber y le pregunto, mira, yo voy a tener una entrevista con tu mamá o con tu papá. ¿Vos querés que yo le diga algo en especial? ¿O qué pensás que me van a preguntar? Abro esto también para preservar la transferencia, para preservar el lugar del secreto profesional. Vos sos mi paciente. Este es tu espacio. Tengo que hablar con tu papá y con tu mamá, pero bueno, quiero hablar primero con vos. Exacto. Esto es fundamental. ¿Vos querés que le diga algo? Y los pacientes son divinos, porque, bueno, mira, pensando, y capaz a mí me gustaría que me dejen ir a la casa de mi amigo. Digo, aparecen un montón de cosas que son súper interesantes. Bueno, yo tomo nota, digo, se los voy a decir. Aparece lo propio de las cosas que nunca es la mirada de la escuela o la mirada del papá o la mamá. Nunca. Las cosas que le pasan al pibe son de otra índole, siempre, siempre. Sobre todo pubertad y adolescencia. Papá está, por ejemplo, no sé, con qué va a hacer de su vida este chico, si ya repitió y no sé qué. Y al pibe le pasan otras, por ejemplo, el pibe se está preguntando por su sexualidad. O sea, olvídate que está pensando en su vida o en lo económico. Entonces, siempre hay algo completamente distante. Y está bien, o sea, yo no lo... Bueno, no podemos generalizar sobre los cortes en el cuerpo. Ahí vamos, porque es tanto tema, pero pensemos esto, teníamos un cuerpo imaginario. Es el cuerpo de que me filmo en TikTok y es el cuerpo del filtro hermoso, el que me hace más clarito, o no, es el cuerpo que baila, es el cuerpo que muestro, el que me visto, el que recubro, ese cuerpo idealizado, que me identifico, por ejemplo, y me visto, me gusta elegante, entonces me identifico con elegante y me visto como elegante, o con un jugador de fútbol, y voy armando mi nueva identidad exogámica, eligiendo afuera a alguien a quien identificarme y algún objeto ideal que me guste, un objeto de amor, etc. Ese es el cuerpo construido socialmente, el cuerpo que circula, el de la foto, el que me avergüenza, el que me tiño de rojo, de verde, me corto el pelo, me pongo 80, ese es un cuerpo. Ahora, está el otro cuerpo, el cuerpo, por ejemplo, que se juega en las adicciones, en los trastornos de la alimentación, en la anorexia, el cuerpo que no ingiere. Digo, ese es un cuerpo real, donde se juega otra, desanudado un poco de toda esta estructura. El cuerpo tendría que ser todo esto junto y anudado. Todo esto junto y anudado. Por eso estos dos pisos, el superior y el inferior, van juntos. No es que van separados ni a distintos tiempos, son tiempos de constitución lógica. Bueno, pero dijimos recién que hay algo. Dos cosas vamos a decir respecto del goce y estragos. Hay mucha palabra, patología, goce y estrago, Diana, es como mucho. Digamos esto. El yo puede ser también objeto del goce del otro. El yo, todo yo, mi cuerpo puede ser objeto.
para el otro. Yo me puedo ofrecer como objeto para el otro me puede tratar como objeto. Por ejemplo, muchas veces, suponete, viene una mamá con un niño, suponete con un niño, no, lo voy a cambiar de colegio, pero vos hablaste con el pibe. No, yo ya decidí. No, bueno, hay que incorporarlo. Porque si no es como lo pongo, lo saco, ¿no? Ahí, si no hablo, si no media palabra, si no pregunto, si no interrogo, si no le doy una opción, no hay sujeto. Porque el sujeto es sujeto de la palabra, cuando abre la boca, sujetado por el significante. Entonces, hay que ver en los cortes qué me está mostrando ese corte. Ese corte lo exhibe, ese corte lo oculta, habla de esos cortes. Hay un lazo, por ejemplo, yo he tenido un paciente que tenían un grupo de los que se cortó, un grupo de WhatsApp. Entonces se cortaban en determinados lugares y de determinada manera se sacaban fotos y lo compartían. Digo, todo esto tiene distinto estatuto. Y ni hablar de la estructura. Porque entonces ahí tendríamos que pensar, y ténganlo en cuenta, los psicóticos también se cortan. Justo estaba dando un grupo una supervisión. Miren, justo, pero es una película viejísima, viejísima. La profesora de piano habla de una madre, y es una película de hace 20 años atrás, viejísima, pero por ahí la pueden ver o alguien la vio. Habla, es para ver lo que es una estructura psicótica y una estructura perversa. Y justo la escena es una escena de un corte. Ella es profesora de piano, no le estoy spoileando nada, pero esta escena que es fundamental en la película. Ella es una profesora de piano, 30 años, rígida, no sé qué, no sé cuánto, da su clase de piano súper rígida, bla, 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 se va a unos, digamos, como si digamos, la zona roja de Holanda, donde ve escenas sexuales, las mira, solo las mira, está fisgoneando, no hace nada, bueno. Se va a su casa, llega, está la madre, vieja y borracha, tomando, que le dice de todo. Ella, todo esto transcurre en un mutismo absoluto, la película es terrible, de angustiante. Ella va a preparar la comida, porque esta madre dependiente de ella, económica y de todo, y vivían las dos solas, solo cuento esto, va a preparar la comida, se va a bañar antes de comer, como si nada, se desnuda como si nada, pone una pierna en la bañera como si nada y se hace un corte en la vagina y cae sangre en toda la bañera. Después se baña, descomprime, parecería que esa escena, ella descomprime algo, recuerden que venía de algo muy sádico dando clase, que después aparece esto fisgoneando. Ella mira, queda así mirando escenas sexuales. No llega a masturbarse ni nada. Es más, creo que la vi hace muchos años, chicos, pero creo que la descubren o algo y ella sale medio como, ¡ah! Me descubrieron, todo en silencio. Llega a la casa, la madre borracha como una cuba le grita, la maltrata, ella pone a hacer la comida, se va a bañar y esa escena fundamental, que se corta, cae la sangre, se baña y escuchen esto. Comen, no sé qué, van a dormir, duermen juntas, la madre y la hija. Y en el medio de la noche se monta arriba de la madre y hay una escena incestuosa que Dios. Exactamente, incesto, exacto. No, terrible esta peli. No quería terminar el taller de hoy así, porque no estaba en nuestros planes. Pero es una re linda película. Bueno, es una muy buena película para pensar, porque ahí hay, una de ellas es perversa y una de ellas es psicótica. Y está genial como para pensarla desde esa posición y subjetivamente como esa es una pareja ahí muy, muy interesante, esa cuestión loca
de esa madre y de esa hija, esa película excelente. La profesora de piano. Hacer está en juego, sí, total. Bueno, después están los 3 tiempos respecto de lo pulsional, ¿no? Por ejemplo, mirar, como ella en la película, mirar, ser mirado, ¿no? Y el tercer tiempo, que muestra un sujeto activo, que es hacerse ver, hacerse mirar. Pero también puede ser cagar, hacerse cagar. Ay, otra vez me cagaron. Digo, hay algo en esto, de estos 3 tiempos. Dice Diana, hay un corto que se llama Lo extraño sobre los Johnson, donde se ve a un hijo que viola a su padre, también muy similar para pensar esto. Uf, estamos pum para arriba con... Estas recomendaciones no son para el fin de semana invitar amigos. La clase estará grabada, Benjamín, sí. Igual ya estamos en el final, no sé, no entró todo, pero bueno, vamos a continuar en la que viene. Son interesantes estos temas para seguir pensando en conjunto. No sé si ustedes quieren que yo tengo pensado esto, los 2 gráficos. Perfecto, Benjamín, no hay problema. Tengo los 2 gráficos para pensar el piso de arriba, el piso de abajo, que tampoco vimos, y lo vamos a ver bien en el gráfico, que en cada uno, además de lo pulsional freudiano, se juega sujeto-objeto, activo-pasivo, fálico-castrado, que también eso está bueno para pensar. No hablamos de hombre y mujer, sino que todas estas modalidades subjetivas, que tiene que ver con ser mirado, mirar o hacerse ver también, ¿no? En estas cuestiones de activo y pasivo. Entonces vamos a ver los gráficos y por ahí darle una vueltita, ya ahí más lacaniana, si quieren. Yo pensaba el estadio del espejo, pero si quieren, si se animan o tienen ganas, yo le meto el seminario 11, no tengo ningún problema, y vamos un poquito más al goce, y vemos el tema del objeto, cómo pasó Lacan de ese otro pequeño, del espejo que es el yo, a que ese sea un objeto, causa de goce o causa de deseo. Ese es un poco el final, pero que tiene que ver muchísimo con el narcisismo y con la mirada, y por eso lo del estadio del espejo. No sé si va bien. Sí, la profesora de piano. Si fue claro, si no pueden decirme y traigo alguna... Digo, me interesa que esto abre interrogantes, y vieron que son textos hiperfáciles para pensar la clínica concreta. Pero si alguien tiene, para así yo me anoto, si alguien quiere algo específico, que quiere que veamos un poquito más de la voz, del super yo, de la mirada, vamos a concluir algo, porque esto de los cortes también tiene que ver, por eso yo decía, si se tapa, por ejemplo, la profesora de piano, el corte es tac, es un acto en un momento, no es el corte o las descalificaciones adolescentes. Si se hacen que se muestran, no, si se tapan. Entonces hay que ver el estatuto del corte, no es que el corte es para todo por lo mismo, o el pelo azul es para todo lo mismo, o el áureo en la oreja es para todos lo mismo, no, hay que verlo en lo singular. Sí, mucho para pensar, me encanta, Irina. Ay, gracias, André. Bueno, me alegro que nos vayamos pensando, son todos desafíos, son preguntas. Totalmente. Bueno, hay algo, una sola cosa para cerrar. Sofía dice, se podría ver esto de que escucho mucho en los jóvenes, esto de me miró mal y pasan de la mirada a las peleas. Escuchen esto, que lo vamos a ver la próxima. En el estadio del espejo, el eje imaginario A', se juega todo lo que tiene que ver con la agresividad. La agresividad es tensión, yo o el otro. Ese es el mal de ojo, es la envidia, es el rival. Nunca
es la muerte, ni la pulsión de muerte, ni 20 pibes pegándole a uno y haciéndolo mierda. Ahí no es imaginario lo que se juega. Ahí hay una distancia que también pone Lacan respecto del espejo y lo imaginario, para seguir con esta idea, ¿no? De el yo, al otro, puede ser la venganza, soy rencorosa, me las vas a pagar, es más linda que yo, la envidia, pero, y todo lo que es agresividad, pero no la agresión como pulsión de muerte. Entonces, cuando hay pelea, hay que también discriminar qué tipo de pelea. Si es pelea de que hay 20 tipos que matan a pisotazos a uno, no estamos ahí en el imaginario ni en el espejo, se trata de otra cosa. Expulsión de muerte, ya no es agresividad del estadio del espejo. ¿Se entiende esta diferenciación? Entonces digo, por eso, no todas las peleas, no todas las miradas, y no nos estamos metiendo en lo que significa la mirada o el cuerpo para un psicótico. Simplemente estamos haciendo un recorte. Bueno, chicos, el texto es Introducción al narcisismo, la organización genital infantil, y de Lacan es el estadio del espejo, que tiene dos, ¿no? El de 1939, 1940 y pico, que son los que están en escritos, pero a pedido del público vamos a hacer alguna clasecita del seminario 11, con la mirada y con esto que estuvimos articulando un poquito del cuerpo, goce, deseo, demanda, un poquito, que hay 2 o 3 clasecitas del seminario 11 de pulsión. ¿Bien? Bueno, me alegro que les haya gustado, nos vemos y nos vemos el lunes próximo. Chao chicos, hasta la próxima.